Muy buenas tardes, estimable público, bienvenidos y bienvenidas a este evento. Les acompañaré en la moderación su servidora Melissa Alpiza Rodríguez, asesora nacional de orientación. En la traducción, la intérprete en lenguaje de señas Jocelyn Sancho Bonilla. Es un gusto contar en este webinar con todos ustedes, este webinar titulado Guía a Regresar, Acompañamiento Socioemocional y Educativo en el Retorno a la Presencialidad, el cual tiene como objetivo dar a conocer la guía Regresar, que contiene orientaciones y acciones específicas para el proceso de acompañamiento socioemocional y pedagógico de la comunidad educativa, que le permita un reingreso seguro a la presencialidad y continuidad en el proceso de educación a distancia. El papel de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública es fundamental en este papel. Me permito saludar a todas las personas de las modalidades de jóvenes y adultos que nos acompañan en este evento. El día de hoy, para exponer el tema, contamos con tres grandes profesionales: Alessandra Hall Fernández, psicóloga de la Dirección de Vida Estudiantil; Víctor Pineda Rodríguez, asesor nacional de Educación Intercultural; y María Fernanda Víquez Ortiz, asesora nacional del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Además, contamos con el apoyo para contestar las preguntas con Manuel Hernández López y Marixa Umaña Benavides, asesores nacionales del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultos. Quienes nos colaborará en filtrar las preguntas que ustedes puedan tener de este evento es la profesional Alessandra Molina Alfaro, asesora nacional de la Unidad de Permanencia y Recuperación y Éxito educativo. Este espacio de preguntas será después de cada presentación y se habilitará en sus pantallas con un aviso en el chat cuando éste se abra para que ustedes puedan realizar sus consultas. A continuación, observaremos un saludo de bienvenida de la viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, Paula Villalta Olivares. Muy buen día. Quiero iniciar enviándoles un especial saludo de parte de la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, y de mis compañeros doña Melania Brenes, viceministra académica, y don Steven González, viceministro administrativo, y por supuesto de mi persona. Como parte de los procesos de divulgación de los protocolos específicos sanitarios coordinados con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, se han programado una serie de webinarios con el fin de presentarles el segundo paquete de protocolos aprobados. Estamos seguros que con la aplicación de estos lineamientos podemos garantizar un retorno seguro a la presencialidad de toda la comunidad educativa. También quiero hacer un énfasis en lo importante e indispensable que es el trabajo de los comités institucionales de gestión de riesgos, de las direcciones regionales y de los centros educativos, ya que este equipo es clave en la gestión de riesgos en el sistema educativo y aún con mucha más razón en esta situación de pandemia. Que estos webinarios sean de un gran provecho para todos ustedes. Muy bien, agradecemos a doña Paula su saludo. Y en este momento vamos a escuchar el saludo y me permito presentarles a las personas que nos van a acompañar en la presentación del tema. Primero quisiera presentarles a la psicóloga Alessandra Hall Fernández, especialista en psicología educativa de la Dirección de Vida Estudiantil. Alessandra, si gusta darnos su saludo. Muchas gracias, Melissa. Muy amables a todas las personas que están el día de hoy conectadas. Esperamos que este webinario sea de su provecho. Estamos para servirles de parte de todas las personas que vamos a participar. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandra. También contaremos con la participación de María Fernanda Víquez Ortiz, del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos. María Fernanda, si gusta, escuchamos su saludo. Muy buenas noches, un saludo cordial a todas las personas participantes. Esperemos que esta jornada sea de mucho provecho, pensado en ustedes para la atención de la población joven y adulta. Fue un gran esfuerzo poder llegar a ustedes en este horario, entonces esperemos que sea de bastante provecho. Gracias.
Muchísimas gracias, María Fernanda. Y por último, presentaremos a don Víctor Pineda Rodríguez, asesor nacional de Educación Intercultural del Departamento de Educación Intercultural. Adelante, don Víctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien y que este espacio, como dijeron mis compañeras, sea de bastante provecho para todas y todos. Muy bien, continuamos con el uso de la palabra de don Víctor en este webinar Guía a Regresar, Acompañamiento Socioemocional y Educativo en el Retorno a la Presencialidad. Don Víctor. Muchísimas gracias, Melissa. En este momento me voy a permitir hacer un cambio de pantalla y le pediría entonces, por favor, a Melissa que me indique si se está viendo lo que se presenta. Usted me indica. Muy bien, vamos a dar unos minutos. Sí, ya estamos viendo su pantalla. Perfecto, ya está en modo presentación, así que puede iniciar. Perfecto, muchas gracias. ¿Y si me escuchan bien también? Perfectamente. Gracias. Nuevamente, un saludo bastante cariñoso y cordial a todas y todos quienes están presentes en este webinario. Aprovecho para desear feliz Día del Hombre a quienes nos acompañan hoy. A continuación, lo que vamos a compartir con ustedes es la guía de acompañamiento socioemocional y educativo en el retorno a la presencialidad. Este es un documento que tiene algunas orientaciones para indicarnos qué hacer cuando ya nuevamente nuestras personas estudiantes estén en las aulas. Quiero comentarles que este es un trabajo elaborado por un equipo interdisciplinario constituido en la estrategia Regresar con el nombre de Equipo de Atención Focalizada en Poblaciones Vulnerables. Y este mismo equipo está integrado por personas profesionales de varias dependencias del MEP, a saber, la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, la Dirección de Vida Estudiantil, en este caso está el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional y el Departamento de Salud y Ambiente, la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, y de la Dirección de Desarrollo Curricular están el Departamento de Educación Intercultural, el de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, el de Apoyos Educativos para Estudiantado con Discapacidad y el de Primera Infancia, la Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, la Dirección de Gestión la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, la Dirección de Planificación Institucional, el Instituto de Desarrollo Profesional y el CENAREC. Todas estas dependencias han colaborado en la creación de esta guía y además en el seguimiento y apoyo a que las poblaciones vulnerables puedan tener acceso a todo lo que corresponde en la educación en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Así las cosas, entonces vamos a compartir en este espacio la información general de esta guía. Y en lo que vamos a enfatizar es en la identificación de poblaciones con condición de vulnerabilidad, su apoyo y acompañamiento socioemocional y los momentos recomendados para el regreso. Ustedes habrán escuchado a la señora ministra Giselle Cruz Maduro decir en repetidas ocasiones que el regreso a la presencialidad va a ser paulatino, seguro y ordenado. De esta manera, entonces, esta guía lo que trata de dar es algunas orientaciones para que eso se logre. Entonces, como les decía, al ser un documento, este documento, acá vamos a ver su índice, inicia con una presentación general donde explica la naturaleza del documento y el porqué de su creación. Luego vienen los capítulos en los que iniciamos con la identificación de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad social y educativa. Luego, cómo dar el acompañamiento socioemocional. Además, nos organiza o nos plantea que este regreso se dé en 3
momentos, tomando en cuenta este acompañamiento socioemocional, ¿verdad? En primer lugar, la organización y planificación en territorio, que tenemos que acomodar, preparar y gestionar desde la dirección regional, desde los circuitos y desde los centros educativos, para que se dé el momento 2, que es el esperado, el recibimiento presencial del estudiantado. Y luego, en un momento 3, cómo va a ser esa continuidad del proceso educativo en los distintos escenarios. Y finalmente viene una sección con insumos para referencia. Así las cosas, esta guía nos establece el proceso de acompañamiento socioemocional y pedagógico de la comunidad educativa. Vamos a tomar aquí en cuenta que esta guía y por lo tanto este webinario no se enfoca en quienes sí regresan o quienes no regresan, bajo qué condiciones, si son cantones en alerta amarilla, naranja, si son instituciones con esta o cuáles características, sino que independientemente de todos estos factores que son muy importantes, pero son competencias de otros webinarios y de otros momentos que no son en el que nos convoca hoy, entonces ya al saber que van a regresar estudiantes y cuáles van a regresar, saber que no vamos a entrar directamente, como decíamos, ¿verdad?, a ver materia, sino y ni a decir, bueno, ya no estuvieron aquí el año pasado, hemos tenido muchos problemas, así que ahora, ¿verdad?, a ponerle y que todo sea de corrido para recuperar el tiempo. No, sino que recordar que necesitamos volver a sentirnos seguros, que el centro educativo al que asistimos vuelva a ser ese espacio de tranquilidad. Recordemos que tenemos que hacerle frente a un montón de las llamadas fake news o noticias falsas que han desbordado las redes sociales, los teléfonos y en cualquier espacio, ¿verdad?, de conversación, en los que nos desinforman más bien, y tenemos que luchar contra ello. Y tenemos que hacer sentir a todas las personas, independientemente de su edad, que el centro educativo es un lugar seguro. Que tenemos que respetar algunos momentos para esta adaptación. Recordemos que muchas personas de las que o con las que nosotros trabajamos perdieron tal vez su trabajo o no han tenido las formas oportunas para mantener a su familia a flote, y que van a regresar a las aulas con esa esperanza de seguir formándose para tener mejores oportunidades, de tal manera que entonces todo este momento de adaptación es importantísimo para que todas estas personas pues se sientan mejor. Y ya después, obviamente, si identificamos alguna situación especial, ver cómo las atendemos y cómo darle seguimiento. Y pues obviamente también seguir fortaleciendo el proceso educativo a distancia, porque sabemos que esto es una situación que no se va a ir, que tenemos que seguir trabajando de esta manera junto con la presencialidad. Así las cosas, entonces le doy algunas ideas o algunos elementos por considerar, que es nuevamente recordar que es un entorno seguro en el que vamos a regresar, que vamos a tener la información necesaria al ir regresando para tomar decisiones que prioricen la salud física de las personas. Y aquí, personas en general, no solamente el estudiantado, sino que también el cuerpo docente y administrativo, tenemos que procurar su bienestar, tanto físico como socioemocional o psicosocial. Y que estos son lineamientos generales, ¿verdad? O tomar en cuenta los lineamientos generales para la reactivación de los centros educativos públicos y privados, que nos llegarán en el momento oportuno. Ahora sí, así las cosas, le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Víctor. Bueno, en esta guía se propone para el regreso a la presencialidad 3 momentos. Entonces, los momentos se describen en esa imagen. Vamos a verlos. En el primer momento se habla de pasos previos al ingreso, la organización y planificación y el estado de la situación.
O sea, debemos conocer qué es lo que está sucediendo en nuestros centros educativos, debemos estar preparados, por eso hablan sobre la organización y la planificación, el recibimiento, que es ese periodo de adaptación que requerimos. Ese periodo es tanto para la persona docente como para la persona estudiante, porque venimos de una situación inédita a enfrentarnos a nuevos desafíos, un apoyo y un acompañamiento que requerimos todos, principalmente de nuestros estudiantes que posiblemente han sufrido muchas situaciones bastante complejas, y la socialización de los protocolos. Es importante que los conozcan, que se casen con ellos, que los interioricen y que velemos, porque de verdad haya una cultura donde todos podamos respetarlo, la continuidad del trabajo en los distintos escenarios. Aquí sería de la mano con la selección de los aprendizajes base. Aquí siempre tener presente que todos los procesos son indispensables para garantizar la atención de las personas con mayor condición de vulnerabilidad, y que el acompañamiento que se requiere tiene que estar presente siempre y vincularse con el proceso educativo. Igual la toma de decisiones que se vaya a dar tienen que estar bien planificadas y certeras y ajustarse a esa población joven y adulta. Los lineamientos y los protocolos, como ya lo mencioné, es indispensable que estén apegados a todo lo que dicta el Ministerio de Salud y todo lo que se respalda, o bueno, ya están están respaldados por las principales disposiciones legales en materia de niñez y adolescencia. Esto en el caso de personas menores de edad, pero para las personas adultas que están insertas en el sistema educativo también los cobija el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 33 del mismo cuerpo normativo, que hace referencia a que todos somos iguales ante la ley y que por tanto también debemos de garantizar el derecho de la salud. Evidentemente todos estos artículos y estas disposiciones legales son concordantes con el derecho a la educación. Ok, aquí algo importante. Como parte de ese retorno seguro es importante contemplar la realidad de nuestros estudiantes. Muchos de ellos regresan con más situaciones de las que en algún momento los conocimos con algunas situaciones y ahora tal vez tengan más y los ponen en desventaja en los procesos educativos. La familia quizá ahorita representa tal vez más responsabilidad. ¿Por qué? Porque tal vez antes teníamos más opciones de que alguien nos cuidara a los hijos o algún familiar, y pues ahorita esto se dificulta por la realidad que tenemos. El trabajo puede ser una de esas situaciones que puede estar agobiando a esa persona adulta que regresaría a las aulas. O quizá peor aún, el desempleo, porque tenemos muchas personas desempleadas y pues esto acarrea dificultades en todos los aspectos. Los oficios domésticos son parte de la responsabilidad. La salud que puede estar asociado a nos puede representar un factor de riesgo ante algún padecimiento. También la independencia, al ser personas estudiantes, adultas o jóvenes y que son independientes, esto significa o eso representa para muchos de ellos que más bien hay miembros de la familia que dependen de ellos. Entonces aquí es muy importante. Todos estos factores tenemos que contemplarlos en ese primer acercamiento, en esos momentos para el regreso a la presencialidad, y no olvidar, y lo podemos ver en la otra parte de la balanza, el tiempo y las oportunidades. Estas vean que tienen menos peso, son más livianas. ¿Por qué? Porque la persona joven y adulta dispone de menos tiempo y de menos oportunidades. Bueno, aquí, ¿qué significa esto? Es que necesitamos, si le damos clic, por favor, necesitamos que nos sensibilicemos para atender a esta población. No podemos llegar y pensar que nada ocurrió o que ya todo va a volver a ser igual. No, ocupamos sensibilizarnos para poder atender a esta población y sus necesidades. Gracias. Bueno, para la identificación de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, pues lo primero es
empezar a conocer esas personas, a conocer esas personas estudiantes. Eso nos exige tener una mirada fina, una mirada cautelosa que va más allá de lo que a simple vista vemos, para poder conocer las situaciones particulares de cada persona. Yo sé que esto en educación de adultos es muy común, creo que muchos tenemos esa mirada y podemos detectar cuando un estudiante está pasando por alguna situación compleja, pero quizá requerimos volver a agudizarla para poder acercarnos a esas personas jóvenes y adultas. Los factores sociales también, como la zona donde viven, la situación socioeconómica de esa persona, el posible hecho de estar en este momento desempleado, o todas las dificultades educativas que ha presentado la educación a distancia pueden cambiarnos un poco el panorama. Por eso es importante siempre estar pendiente de esas situaciones de riesgo o condiciones de riesgo que podrían estar afectando el proceso educativo. Esto nos lleva a buscar soluciones institucionales para reducir al máximo y dentro de lo posible esas brechas que existen, porque inclusive dentro de un mismo grupo de estudiantes, dentro de un mismo centro educativo, existen realidades sumamente diversas. Entonces, por esta razón es indispensable que contextualicemos las acciones. Hay pautas, hay líneas de trabajo, pero debemos contextualizarlas y considerar las características de esa población que atendemos, esa población joven y adulta que es bastante diferente a las otras poblaciones que asisten en el día, que tienen padecimientos, que la edad puede ser un factor, y eso es algo propio como de la población joven y adulta. Tenemos adultos mayores y también tenemos que velar por ellos. Y las necesidades e intereses son diferentes. Bueno, la imagen acá nos representa algunos ejemplos de condiciones de vulnerabilidad, algunos asociados al escenario en el que están las personas, otros asociados a alguna otra condición, por ejemplo, personas adultas con escolarización incompleta, que les hemos mandado quizás guías de trabajo autónomo y las personas están en un proceso apenas de alfabetización y pues el mensaje no les llegó. Entonces, eso es una de las razones por las que tenemos que sensibilizarnos y tratar de llegarles a ellas. Acá, gracias. Bueno, acá vemos un mensaje de la directora general de la UNESCO. Dice: nunca antes habíamos sido testigos de una interrupción educativa a esta escala. La colaboración es el único camino a seguir. Esta coalición es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para desbloquear soluciones que no solo apoyen a los alumnos y a los maestros, sino también apoyen el proceso posterior de recuperación y a más largo plazo con un enfoque basado en la inclusión y la equidad. Lo importante es activar a todas las personas del centro educativo, de la comunidad, hacer un trabajo colaborativo entre todos los ámbitos educativos, desde el centro educativo, desde el circuito, la dirección regional, para que se involucren en este proceso, porque solamente así podríamos o podemos sacar la tarea. Aquí tenemos que trabajar con la consigna de no dejar a nadie atrás y que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, ahora vamos a ver qué plantea la guía sobre el abordaje cuando detectamos situaciones de riesgo en la población estudiantil. Como primer punto habla de brindar seguimiento a la continuidad del proceso educativo de cada persona estudiante, ya sea de forma presencial o a distancia, o combinada, que es como se plantea a futuro. Actualizar el registro de situaciones de riesgo, apoyándonos en la alerta temprana como una estrategia para mantener a nuestros estudiantes insertos en el sistema educativo. Identificar factores de riesgo asociados al lugar de procedencia. Estos factores de riesgo, el vivir en la ruralidad dispersa, en estar en territorios indígenas, en asentamientos informales, pueden afectar el desempeño de la persona estudiante. El valorar el acceso y la movilización de las personas estudiantes al centro educativo, cómo se desplazan esas personas, si llegan en bicicleta, en panga, en autobús, cómo se van a regresar. Nosotros tenemos que pensar también mucho en ese regreso a las 9 o 10 de la noche que culminamos nuestras clases. Tenemos que pensar mucho en eso y
pues es parte de esa valoración que hay que hacer. Registrar factores de riesgo asociados al COVID. ¿Cuáles pueden ser factores de riesgo? La hipertensión, el asma, la diabetes, los casos positivos que hay en la comunidad en los diferentes momentos. Inclusive aquí la edad de la persona, como lo apunté antes, las personas adultas mayores son un factor de riesgo por su edad y pues también tenemos que cuidarlas y velar por ellas. Ok, bueno, aquí vamos a ver otros elementos que plantea la guía sobre el abordaje cuando detectamos situaciones de riesgo en la población estudiantil. Identificar las limitaciones a nivel institucional que enfrentan las personas jóvenes y adultas en condiciones de vulnerabilidad. En cuanto a apoyos educativos, ver qué apoyos educativos necesitan nuestros estudiantes y ofrecérselos. Si esos apoyos educativos son personales, son materiales, son tecnológicos o son curriculares, pero tratar de identificarlos lo más rápido posible para poderle dar esa atención que el estudiante adulto necesita. Recuerden que a veces el estudiante lo que ocupa es este empujoncito y ese empujoncito es el que nosotros tenemos que darle desde el inicio para que no se nos quede ahí. Como segundo punto, ahí viene definir las condiciones psicosociales que presentan las personas, que pueden diferir en muchísimo de la población diurna. Algunos sí van a ser similares. Aquí, por ejemplo, podría ser la falta de apoyo familiar, podría ser parte de la realidad del estudiante adulto. Esto porque la persona adulta puede o muchas veces trabaja o estudia más bien con otra persona o otro miembro del núcleo familiar o esa persona a la que le da ese apoyo educativo, sobre todo en los procesos de alfabetización. Bueno, también sabemos que es como una red, la educación de adultos, a veces entra la mamá y termina el hijo estudiando o viceversa, el hijo entra y la familia, el padre de familia para brindarle ese apoyo se incorpora y entonces pues es una parte de las que tenemos que fortalecer en este regreso. La falta de recursos económicos también, la violencia, la maternidad en general y la paternidad, porque normalmente son familias y tienen a cargo un grupo de personas o miembros de su familia de las que son responsables. Aquí importante también que en esta realidad a distancia lo que ha pasado muchas veces es que los padres de familia han priorizado la educación de sus hijos, entonces se han privado o han tenido dificultades por trabajar esas guías de trabajo autónomo, por cederles ese espacio o ese recurso tecnológico del que cuentan o ese poquitito de internet que tienen en el día o que pueden pagar, para que sus hijos sean los que puedan presentar esas guías de trabajo autónomo. Entonces aquí importante esa priorización de los padres en cuanto a la educación, pues puede ser uno de los factores que esté afectando a las personas en este proceso a distancia y posiblemente en una presencialidad también, ¿verdad? Evaluar las condiciones particulares propias de las personas estudiantes, por ejemplo, las condiciones de discapacidad, las afectaciones emocionales que tenga cada uno, la desvinculación, la reincorporación, estudiantes que no se han podido contactar, el desplazamiento por desempleo o condiciones socioeconómicas. Muchos de nuestros estudiantes han tenido que emigrar y pues eso es otro de los factores que hay que contemplar. Y ya para cerrar esta diapositiva, importante hacer énfasis en que el centro educativo tiene sus particularidades y pues cada centro educativo es quien va a establecer esa logística y va a buscar de qué manera, planificando, cómo mantiene esas personas estudiantes en el aula o en estos procesos educativos más bien. Bueno, ahora hablemos sobre la alerta temprana. Esta es una estrategia que se va a utilizar para la detección de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. En realidad se utiliza, no se va a utilizar, la utilizamos desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, se ha implementado desde hace muchísimos años, ya es muy conocida por todos ustedes, inclusive hay centros educativos que la aplican y no le llaman alerta temprana, pero lo importante es que existe y que cumple el fin, que es lo que es su cometido, que es mantener a esas personas dentro del sistema educativo. Es muy simple, la herramienta permite organizarnos para que el centro educativo tenga un registro sistemático de las situaciones que viven las personas estudiantes. Cada centro educativo lo ha adaptado, en particular las poblaciones
jóvenes y adultas también ha hecho sus ajustes porque algunas son semestrales, entonces o trabajan a distancia o trabajan de manera virtual. Hablo en la cotidianidad y me estoy refiriendo aquí al CONEP. Importante destacar que desde el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas se han hecho esfuerzos en conjunto con la UPRE para poder ajustar esta herramienta de alerta temprana a las necesidades y a las características de la población. Por ejemplo, hemos tenido acercamientos con los compañeros del CONED para poder, pese a que ellos trabajan siempre en la virtualidad o en la educación a distancia, y no es nuevo en esta pandemia, sino que ha sido el proceso de mediación siempre, entonces que la alerta temprana responda a sus características. Igualmente hemos tenido acercamientos con personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, pero que trabajan con población privada de libertad para poder tener un registro o poder adaptar esta herramienta de alerta temprana a los movimientos propios de los contextos de encierro en los que se encuentran inmersos estas personas. Entonces hemos ido recogiendo insumos en conjunto de la UPRE y agradecer esa colaboración para que la alerta temprana también sea una herramienta eficaz y de mucho uso en las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas, y por supuesto que cumpla su objetivo. Aquí, de nuevo reitero, lo importante es que podamos detectar esas situaciones y podemos parar para que esa persona no se nos aleje del proceso educativo. Ahora le doy el pase a mi compañera Alexandra Hall. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. En esta diapositiva vamos a hablar un poquito sobre lo que es el acompañamiento socioemocional. Y primero entonces nos vamos a preguntar qué es el acompañamiento socioemocional, ¿verdad? Cuando hablamos de acompañamiento socioemocional, a veces la gente tiende a pensar que necesita de una persona experta o con formación en salud mental, en psicología, en orientación o en algunas otras especialidades para poder ofrecer ese apoyo, pero en realidad no. Cuando hablamos de apoyo socioemocional o acompañamiento, estamos hablando de esa posibilidad que todas las personas tenemos de apoyar, de escuchar y de presentar o mostrar interés por la situación que tienen los demás. Entonces es importante precisamente, como dice la diapositiva, ir, digamos, pensando en que ahora cuando pensemos en regresar y desde la educación a distancia también, pues las personas necesitamos más apoyo y más escucha. Y algo que es fundamental y que yo quisiera recalcar es que cuando hablamos de apoyo, no solo estamos hablando de las personas estudiantes, sino que también hablamos del personal de los centros educativos, ¿verdad? Todos y todas, como ya lo dijeron mis compañeros anteriormente, estamos pasando por el proceso de pandemia. Todos y todas estamos siendo afectados y afectadas emocionalmente. Entonces, cuando hablamos de apoyo, de acompañamiento, de escuchar, es escucharnos entre todos y todas, ¿verdad? Y crear estrategias para eso. Valorar el componente socioemocional también implica valorar la empatía. ¿Qué tan empáticos somos nosotros como profesionales en educación? Y qué tan resiliente es nuestra población, ¿verdad? En los centros educativos. Valorar y revisar el clima escolar, el clima de aula, cuáles ambientes son propicios para el aprendizaje en nuestro centro educativo y si nosotros estamos procurando o promoviendo un aprendizaje, un ambiente propicio. La convivencia, ¿verdad? En donde se respeta la diversidad de todas las personas. En los centros educativos de educación de jóvenes y adultos tenemos de todas las edades, ¿verdad? Ahí sí que podemos decir, porque en los centros educativos de primaria y secundaria pues tenemos rangos de edades, pero en los centros educativos de jóvenes y adultos, en estas modalidades tenemos de todas las edades, tenemos chicos hasta menores de edad, tenemos personas adultas mayores, ¿verdad? Y todas esas personas son diversas en todos los sentidos y son diversas desde sus necesidades y desde sus realidades, estableciendo la comunicación también constante con las familias, en el caso de que sean personas menores de edad, que podamos pues hacer algún tipo de contacto o algún tipo de apoyo a nivel familiar, pero también en el caso de las demás personas con ellos mismos, saber qué están pasando, qué están viviendo, cómo se sienten.
establecer también y buscar fortalecer la participación comunitaria, que eso es fundamental. En las comunidades, a nivel regional, a nivel local, siempre tenemos instituciones, instancias, lugares que nos pueden colaborar, ¿verdad? Desde atenciones específicas, por ejemplo, como buscar alguna ONG que tiene, digamos, algún tipo de atención psicológica o de atención de salud o diferentes tipos de colaboraciones a nivel de nuestras localidades. Y eso cada quien y cada institución, cada personal de la institución sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Y conoce su propia institución. Adelante, Víctor. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los momentos que ya María Fernanda les adelantó un poco, ¿verdad? Cuando hablamos de momentos, precisamente lo importante es saber que no vamos a entrar de golpe, que no vamos a, o cuando se dé, ¿verdad?, ese banderazo que podamos volver a la presencialidad, no podemos pretender definitivamente de que sea una presencialidad igual como la que teníamos de febrero para atrás, del 2020, ¿verdad? Esta historia va a ser total y absolutamente diferente. Entonces, en este primer momento se habla de una planificación y organización en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Planificar desde el centro educativo, planificar desde la dirección regional, planificar desde el circuito cómo vamos a hacer ese regreso, en qué circunstancias, en qué orden, cuáles, quiénes, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer de acuerdo a la propia realidad. Adelante. Entonces acá hablamos de etapas. Una primera etapa en donde se da una orientación general en la guía para las direcciones regionales, otra para los centros educativos y otra que está relacionada con la comunicación con las familias. Adelante. A nivel de dirección regional, es importantísimo tener la claridad, como ya se mencionó y como lo ha mencionado doña Giselle en tantos espacios, ¿verdad?, que es un retorno paulatino, es escalonado y es seguro. No podemos volver todos y todas, no pueden volver todos los niveles ni todos los estudiantes, sino que va a ser paulatino, poco a poco. Primeramente está establecido que los más grandes y luego los más chicos, ¿verdad? Pero en este caso, cuando estamos hablando de personas jóvenes y adultas, pues la organización va a ser un poco diferente, ¿verdad? Se va a volver de acuerdo a lo que establezca el centro educativo, a la capacidad que tiene ese centro educativo, a la cantidad de población que tiene. Eso va a ser diferente para una institución que para otra. Por eso hablamos reiteradamente que si bien es cierto, hay una guía, que es la que estamos presentando hoy, y hay protocolos específicos, que no son los que estamos trabajando el día de hoy, pero que existen protocolos que tienen que ser contextualizados a la realidad de cada institución. Entonces, a nivel de orientaciones para las direcciones regionales, ¿verdad?, es reconocer que la guía en relación al retorno va a ser paulatina e ir viendo qué instituciones y qué miembros, digamos, de cada centro educativo son los que van a poder regresar. También hay que valorar la sensibilización y comunicación. Ahí es muy importante que, como dije anteriormente, pensemos que todos y todas estamos siendo afectados por esa pandemia, ¿verdad? Entonces, la voz de todas las personas importa. No es que unos sí y otros no, sino que la voz de todos, del personal, de las direcciones regionales, de los circuitos, la voz de cada persona es importante. Permitir actualizar el estado de situación a nivel de región es fundamental, ¿verdad? Cada dirección regional tiene poblaciones diferentes, es absolutamente diferente un centro educativo en el GAM que en los Chiles, que en Coto, o sea, todos son absolutamente diferentes, ¿verdad? Por eso es importante también hacer un mapeo de actores comunales y regionales que colaboren con todos los procesos que vienen de acá en adelante. Y las estrategias de comunicación y buenas prácticas, ojalá hacer sistematizaciones
porque nosotros como miembros del sector educación nosotros tenemos muchísimas estrategias, trabajamos mucho, tenemos muchísimas ideas, pero no estamos acostumbrados a sistematizar todo eso, a que quede registrado todas esas ideas maravillosas que tenemos desde direcciones regionales, centros educativos o circuitos. Adelante. A nivel de centro educativo, entonces hay que formular también un plan para regresar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, programar mesas de trabajo colaborativo. Estas mesas de trabajo también se valorarán si son las personas a nivel presencial o si son algunas a nivel presencial y otras a nivel a distancia. Contextualizar y divulgar los protocolos según cada realidad, según cada centro educativo. Contextualizar significa, por supuesto, verificar, qué sé yo, existe un protocolo de áreas de recreo, por ejemplo, áreas comunes y recreos. Pero ese protocolo de general, ese protocolo hay que contextualizarlo de acuerdo a una realidad de un centro educativo, porque hay centros educativos que tienen áreas enormes para recreos y hay otros centros educativos que tienen un pasillo, ¿verdad? Eso va a depender entonces, por eso hay que contextualizarlo, divulgarlo para que toda la comunidad educativa lo conozca. Entonces, lo tiene que conocer desde la persona de seguridad que está en el portón hasta la persona que limpia el último pabellón. Es importantísimo que todos conozcan bien y asegurarnos, ¿verdad?, que en el centro educativo todas las personas conozcan bien todos los protocolos y todas las directrices que vayan a salir a partir de esta situación y a partir de la posibilidad de regreso, además de adaptado a las comunidades, a las condiciones y a las particularidades, como las poblaciones indígenas, las poblaciones con alguna condición de discapacidad y también a todas aquellas poblaciones como que tenemos, ¿verdad?, que son analfabetas. Entonces, ¿cómo llegamos a esa población para darle esta información? Y entonces eso nos exige ser muy creativos y creativas. Divulgar el protocolo total y absolutamente es importantísimo para todo el sector de educación, que todos manejemos la misma información, e identificar a las poblaciones estudiantil en escenarios 3 y 4, que eso es algo que ustedes perfectamente ya lo saben, ¿verdad? Ustedes como personal docente, como personal de centros educativos o desde donde elaboran, saben cuál es esa población, pero algo que es fundamental es también estar actualizando esa información, porque existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona en mayo tenía conectividad, tenía celular, pero resulta que se quedó sin trabajo y entonces ahora ya no tiene celular porque tuvo que empeñarlo o venderlo. O por el contrario, una persona que no tenía y ahora sí ya tiene. Entonces, de ahí la importancia de seguir actualizando e identificando nuestra población estudiantil. Adelante. Fortalecer el vínculo entre las personas estudiantes y la comunidad educativa, ¿verdad? Es fundamental. Estar cercano y cercana a los estudiantes. A veces los chicos necesitan, o las personas estudiantes necesitan que alguien solo les llame para preguntar cómo están. Y yo pienso que la mayoría de las personas que trabajamos en educación somos muy sensibles ante las problemáticas sociales y somos muy sensibles ante las situaciones personales de nuestras personas estudiantes. A veces no hay ni que recordar eso, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? El vínculo significa estar presente en la vida de esas personas e interesarnos por esas personas. También diseñar acciones que promuevan el apoyo psicosocial o socioemocional en este caso, ¿verdad? Presencialidad y educación a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos hablando, y aunque la guía hable de una posible presencialidad y hemos venido hablando de una estrategia de regresar, sabemos que va a ser una combinación, ¿verdad? Un híbrido, como decían ahora mis compañeros, presencial y a distancia. Entonces, diseñar acciones que promuevan ese apoyo debe contemplar ambas posibilidades. E identificar también diferentes actores comunales para la articulación de acciones, igual como lo mencionamos anteriormente en las direcciones regionales, que es buscar a nivel regional
y a nivel local, ¿quién tiene como recurso? Pues acá es desde centro educativo. Entonces, ¿qué recursos tenemos como centro educativo para poder sentir apoyo? En muchas oportunidades, y ya creo que en otro espacio lo habíamos mencionado, que por ejemplo en algunos centros educativos por las distancias, entonces se pide la colaboración de la fuerza pública para que lleve las GTA, por ejemplo, ¿verdad? Y como vamos a seguir teniendo personas en educación a distancia, pues seguimos contando con los recursos que tengamos a nivel comunal. Establecer espacios de consulta a las personas, actores educativos, y por eso es que hablamos de escuchar la voz de todos y todas, ¿verdad? A veces nuestros estudiantes nos ponen los pies en tierra, porque ellos son los que viven ahí, ellos son los que saben cuáles son sus necesidades como comunidad. Entonces eso es fundamental también. Adelante. Por último, en este momento hablamos de las estrategias de comunicación a nivel de familia, ¿verdad? Tanto las direcciones regionales como los centros educativos deben buscar estrategias para comunicar a las familias, a los hogares en general, todas estas estrategias. Algo que es fundamental, y yo creo que ustedes comparten conmigo y con nosotros, ¿verdad? Como los que estamos acá presentes el día de hoy, que muchísimas personas están muy ansiosas y muy preocupadas y que cuando les hablan de la posibilidad de regreso, si bien es cierto, la gran mayoría de los estudiantes, de las personas estudiantes, están felices de volver porque ya están cansados y aburridos de estar en casa, muchas de las familias no, ¿verdad? Por los temores, por sus, qué sé yo, por sus condiciones, porque estamos en, no sé, en alerta amarilla o en alerta naranja, o qué sé yo. Entonces, de ahí la importancia de comunicar siempre a las familias, a la comunidad entera, cuáles son las medidas que se están tomando, para que no nos salga cosas improvistas, sino que más bien precisamente por eso ese primer momento hablamos que es de organización y de comunicación. Organizamos y luego comunicamos a la gente qué es lo que hemos organizado, contemplando todas las posibilidades y pensando en todas esas posibilidades que se puedan presentar. Siempre contemplando también, por ejemplo, la importancia y asegurando la importancia de que hay un resguardo a toda la población. Y repito, no solo a la población estudiantil, sino a la población docente y a las personas que trabajan en los centros educativos. También pensando en que no todas las personas pueden leer, ¿verdad? Entonces, si yo voy a comunicar a las familias, necesito utilizar diferentes herramientas y estrategias para llegar a esas familias. Pueden ser audios, pueden ser imágenes, pueden ser otras estrategias que a ustedes se les ocurra. Y crear espacios, ¿verdad?, de comunicación en donde las personas tengan la posibilidad de preguntar si no entendieron algo o si, digamos, tienen alguna duda, ¿verdad?, en particular, que ojalá exista esa posibilidad desde el centro educativo y desde dirección regional a dónde puede referir la gente para hacer alguna pregunta. Escuchar las propuestas de mejora, ¿verdad? Siempre vamos a tener posibilidades de mejorar. Y que siempre también mantengamos la consigna, y ojalá por muchos lugares del centro educativo, ojalá de la comunidad y demás, la consigna: yo me cuido, yo te cuido. Porque si yo me cuido, de alguna manera estoy cuidando a la otra persona que está a mi lado. Adelante. Nuestro objetivo, y eso son palabras literalmente de doña Giselle, es garantizar un retorno a las clases presenciales en un entorno seguro, con el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades de salud, ¿verdad? Ese es el objetivo. Es volver, pero siempre resguardando como prioridad la salud de nuestras personas estudiantes y de nosotros y nosotras como funcionarios. Adelante, Víctor. Y le doy la palabra a mi compañero Víctor para que continúe con el momento número 2. Muchas gracias. Nada más vamos a tomarnos un minutito y me disculpan un segundo. Como ustedes saben, en esto de la
virtualidad y las cuestiones a distancia, todos estamos aprendiendo y hay que hacer ciertos ajustes en algunos momentos, pero simplemente es eso. Ahora, si me permito volver a compartir la presentación, nada más me indican que se esté viendo nuevamente, por favor. Sí, ya la logramos ver. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a ustedes por ese pequeño momento de transición. Ok, vamos a ver que, como les indicábamos, esta guía nos establece 3 momentos. Ya Ale nos explicó todo el primero y ahora corresponde ver cómo se desarrolla este segundo momento. Cuando ya es el recibimiento, cuando ese momento cero, cuando ya tenemos otras personas o tenemos personas, ¿verdad?, en los centros educativos, entonces lo vamos a dividir en 2 etapas también. Primero, cuando se recibe al personal docente y administrativo al centro educativo. Pues acá tomar en cuenta que es importante brindar las indicaciones al personal de cada institución en apego a lo que dicta el Ministerio de Salud. Todos los protocolos, presentarlos, estudiarlos y saber que pues están preparando todas las condiciones para que, nuevamente les indico, el centro educativo sea un lugar seguro. Pero también con el personal docente y administrativo se propone que no entremos directamente a una situación de hay que hacer estos informes, hay que trabajar de esta manera, sino que también preparemos actividades inclusivas que promuevan la expresión creativa de las vivencias personales respecto a la emergencia sanitaria. La política educativa establece a la persona como el centro de la sociedad. Persona, no estamos hablando solo de estudiante, nuevamente hagamos énfasis en eso, personas todas, ¿verdad? Y aquí pues obviamente personas docentes y administrativas. También hemos pasado momentos complejos a partir de esta situación de emergencia sanitaria. También hemos tenido tal vez afectaciones económicas, hemos sufrido estrés, sabemos que tal vez los horarios se han ampliado mucho, la carga laboral ha tenido que ajustarse y también pues la dinámica en general. Todos hemos tenido que pasar por momentos de ajuste y adaptación en estos momentos. Y si regresamos a la presencialidad, pues es justo que también a nosotros se nos abran los espacios para decir, de esta manera me siento. Así, entonces, pues reconocer que a pesar de que se abran esos espacios de participación, no vamos a forzar a que nadie hable, ¿verdad? Esto es una cuestión que debe ser bastante natural. Pero, obviamente, pues fomentar que estos espacios de diálogo permitan el reconocimiento también del factor emocional de las personas funcionales. Siempre hemos dicho que o se suele escuchar, ¿verdad?, muy frecuentemente, que es hermoso cuando nuestra jefatura reconoce ese lado humano y hablamos de un lado humano como si hubiera otro lado que no, ¿verdad? Entonces, no, reconocer siempre que como personas funcionarias también necesitamos esa palabra de aliento, también necesitamos que se nos abra ese espacio para decir, bueno, no me he sentido muy bien, pero vamos para adelante. Y también a partir o en el marco del resguardo de la salud, siempre generar este trabajo colaborativo presencial. Para esto es oportuno contextualizar y divulgar los protocolos según cada realidad, como decía Alessandra hace un rato, contextualizarlo a las personas indígenas, a las personas con discapacidad, a personas sin instrucción o en proceso de alfabetización, y recordar que, por ejemplo, podemos tener muchos protocolos, pero si estamos en procesos de alfabetización, ¿cómo les va a llegar? Y desde el diseño universal del aprendizaje, recordemos que se nos establece que es oportuno tener diversas formas de presentación de la información. Y también en este trabajo colaborativo podemos poner a prueba estos protocolos y procedimientos. Recordemos que ni esta guía ni ningún otro protocolo de todos los 24
específicos que han aprobado o que se han aprobado en este marco se han puesto en práctica, salvo el protocolo de alimentación. Y vean algo interesante, por cada una de las entregas de alimentos hemos tenido un protocolo nuevo, porque al ponerlo en práctica nos damos cuenta que tenemos que hacerle ajustes. Entonces recordemos que todos estos protocolos que se presentan necesitan contextualización, necesitan revisarse y ver qué sí sirve y qué no sirve para el centro educativo en específico y para la población que estamos atendiendo. Entonces, estas semanas, ¿verdad?, previas al recibimiento de estudiantes, pues es importante que se hagan estos ensayos y estos trabajos para ver qué hay que adaptar. Por otro lado, cuando ya entran las personas estudiantes, vamos a llevar a cabo unos trabajos similares, como les decíamos. La idea no es entrar y atiborrarnos de materia porque tenemos que recuperar el tiempo perdido, que como decían antes, hasta los santos lo lloran, no, sino que poder recibirle a toda esta población estudiantil y también fomentar estos espacios de diálogo para escuchar cuál es el factor emocional de estas personas estudiantes. Y vean que esto evidentemente no es exclusivo de las personas que asisten en el día, sino que pues abarca a todas las personas independientemente del grupo etario al que pertenece. Promover también la expresión creativa, porque a lo mejor yo no lo quiero expresar oralmente, pero sí a través de un dibujo, lo puedo expresar a través de alguna otra forma, o lo puedo incluso cantar, o lo puedo hacer a través de una poesía. En fin, tantas formas en que los estudiantes pueden indicar cuáles han sido sus vivencias personales en este tiempo de educación meramente o únicamente a distancia. De igual manera, no forzar su participación, porque cada quien se va a involucrar a su ritmo y según sus posibilidades emocionales e incluso físicas. Y en todo caso, pues que siempre se propicien actividades inclusivas donde puedan participar todas las personas con las adaptaciones necesarias. En este mismo sentido, es necesario que se habiliten espacios de consulta para conocer las percepciones y propuestas de mejora que propongan las personas estudiantes en la aplicación de los protocolos, en la aplicación de esta guía, en la aplicación de absolutamente todo lo que se ha establecido hasta el momento, porque las personas estudiantes son una fuente sumamente importante y necesaria para poder saber por dónde tenemos que fijar el rumbo de lo que vamos a hacer a partir del momento en que regresen. Como les digo, todo lo que hemos establecido hasta el momento está en papel, pero cuando ya tengamos una persona estudiante nuevamente en el centro educativo, ahí sí vamos a ver qué había que adaptar, qué hay que cambiar, qué hay que eliminar o que incluso también hay que mantener tal cual se propuso. Es necesario mantener un acompañamiento emocional cercano con aquellas personas que lo requieran según los resultados de la implementación de la estrategia de alerta temprana. Esto nos va a decir por cuáles rutas o qué estrategias tenemos que llevar a cabo según el factor de vulnerabilidad que nos indica la estrategia. Y siempre habilitar espacios de consulta a personas expertas y autoridades educativas regionales y nacionales para que se puedan evacuar dudas y expresar ideas sobre la nueva dinámica. Y acá hago énfasis nuevamente en las famosas fake news, ¿verdad? En esas noticias falsas. Ustedes habrán escuchado muy probablemente que se mueven audios de WhatsApp que dice: de fuentes muy confiables, yo escuché que a partir de mañana todas las personas tienen que, y ahí siguen. O en el MEP están planeando que tal y tal cosa. No podemos permitirlo y nadie está planeando lo que dicen esos audios. Entonces, ¿cómo tenemos que estar bastante informados y cómo tenemos que utilizar esa estrategia de comunicación a las personas estudiantes y a las familias que nos comentaba Alessandra Hall,
para que podamos evitar estas noticias falsas y que en verdad la información que se tenga sea veraz. También la guía esta nos establece que dentro de las estrategias de mediación pedagógica que podemos llevar a cabo es siempre tener en cuenta desde el inicio y con entusiasmo el lema yo me cuido y yo te cuido, porque esta es la base de la importancia del distanciamiento social, ¿verdad? El yo me cuido desde un asunto meramente personal y el yo te cuido viendo a la persona como un ente social y dentro de un colectivo. Y que se pueden hacer muchas actividades adaptadas a las edades de las personas estudiantes para que se interiorice este lema. Y que incluso se puede elaborar un código sanitario propio de cada grupo de estudiantes, independientemente de cómo se llame la oferta, cómo se llame el espacio. Nosotros podemos tener un contrato propio, ¿verdad? De cuáles son estas líneas a las cuales nos vamos a comprometer, como por ejemplo lavado de manos con agua y jabón, la utilización de careta, saludos, ¿verdad? Y siempre haciendo énfasis en la parte de yo me cuido, yo te cuido. Ahora vamos a recordar, ¿verdad? Que siempre tenemos que considerar las particularidades de cada modalidad. Por ejemplo, la realidad de educación abierta y sus procesos de evaluación formativa y aplicación de pruebas, o bien la realidad del CONEP, que por su virtualidad y la educación a distancia que implementan, desarrollan una forma más fluida de los procesos educativos, y que hasta el momento el portafolio de evidencias ha sido pues una herramienta importante y que se podría adaptar a todas estas realidades que tienen los procesos de educación para personas jóvenes y adultas. Ahora le doy nuevamente la palabra a mi compañera Alessandra Ho. Bueno, ya es importante que sepan que estamos por terminar, ¿verdad? Porque deben estar ya cansados y cansadas de estarnos escuchando. Nos quedan apenas unas diapositivas y ya casi terminamos. Es importante entonces, como lo hemos venido diciendo, recalcar, son 3 momentos diferentes, un primer momento de organización, un segundo momento ya de este proceso paulatino de presencialidad y un tercer momento que nos habla entonces de esa continuación del proceso educativo. Y ojo que ahí dicen los distintos escenarios, ¿verdad? Porque entonces pues podemos estar hablando del proceso educativo desde la presencialidad, podemos estar hablando con la continuación de la educación a distancia y desde los escenarios 1, 2, 3 o 4, dependiendo de dónde se encuentren nuestras personas estudiantes. En este tercer momento, pues es posible también que las personas estudiantes deban combinar tanto la asistencia al centro educativo como con el aprendizaje a distancia, que es mucho de lo que ya hemos venido conversando. Adelante, Víctor. Para ello, entonces, es la Dirección de Desarrollo Curricular quien está realizando unos grandes esfuerzos, ¿verdad? Y grandes trabajos para la selección de sus aprendizajes base, la evaluación de los aprendizajes y otras acciones que incluyen los distintos escenarios, ¿verdad? Entonces, toda esta información también va a llegarles a ustedes porque es un ejercicio, ¿verdad? De equilibrar el plan de estudios. Se ha dicho muchísimas veces, no es que vamos a recuperar el tiempo y entonces vamos a meter toda la información en tantos meses, no, sino más bien es un equilibrio lo que necesitamos de acuerdo a las realidades y considerando todo lo que es lo cognitivo, todo lo que es lo social y lo emocional de cada una de las personas. Además de dar una continuidad a este proceso educativo, desde la distancia a la presencialidad, es importante también considerar las particularidades de las personas, ¿verdad? Porque cada quien tiene en su institución muchas personas y cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces, es un entorno escolar modificado. Ahora tenemos una nueva dinámica educativa, ¿verdad? Y que es parte de darle respuesta a esa nueva dinámica, ¿verdad? Igual con un currículum también que sea flexible
y que sea nutrido por el diseño universal de los aprendizajes. Entonces, eso es una de las partes fundamentales, realizando también coordinaciones intra e interinstitucional, ¿verdad? En los centros educativos tenemos gente maravillosa que tiene habilidades extraordinarias y esas habilidades pueden ser utilizadas no solo en su aula, sino también para otras compañeras y compañeros. E igualmente, desde las direcciones regionales y desde los circuitos, este trabajo colaborativo que hemos mencionado significa precisamente eso, ¿verdad? Si yo como docente hice un trabajo muy bueno y quisiera compartirlo con otros miembros, digamos, del circuito, pues ojalá podamos hacer eso y entonces así colaborativamente nos apoyamos entre todos y todas. Seguimos, Víctor. Por último, hablamos del seguimiento y de la evaluación, porque entonces no solo nos quedamos en los 3 momentos, ¿verdad? En un momento en donde ya damos seguimiento a los procesos educativos, sino que además de ese seguimiento a los procesos educativos debemos seguir también registrando acciones, todas esas acciones que realizamos, evaluaciones periódicas de las personas estudiantes, de cómo está el ambiente escolar, cómo está nuestro ambiente de aula, cómo están nuestros estudiantes, cómo está nuestro personal, ¿verdad? Modificar o fortalecer las estrategias, que sería modificarlas, pues cuando vemos que siempre como centros educativos hacemos alguna estrategia, creamos una estrategia que quizá en el momento creemos que es muy buena, y cuando la ponemos en práctica, como ahora nos decía Víctor con los protocolos, pues nos damos cuenta que hay alguna deficiencia. Entonces, tener esa posibilidad, esa habilidad de reconocer, no, esto hay que modificarlo. Y fortalecer todo aquello que nos está funcionando. Planificar e implementar acciones educativas orientadas a responder todas esas situaciones particulares. Y también, en caso de que lo consideremos necesario, pues remitir informes, denuncias o lo que corresponda según las realidades o las identificaciones que hagamos. Adelante. Voy a repetir algo que ya mencioné anteriormente, pero es fundamental que nosotros como profesionales en educación nos acostumbremos a sistematizar nuestras acciones, ¿verdad? A hacer a todo eso que hacemos como buenas prácticas, a todo eso que hacemos como estrategias, como buenas ideas que encontramos en nuestros centros educativos desde nosotros, desde otros compañeros y compañeras, acostumbrémonos a registrarlo, ¿verdad? Entonces, durante todo este proceso, que es un proceso absolutamente nuevo y de aprendizaje, ninguno de nosotros estaba preparado para una pandemia, ¿verdad? Nadie sabía cómo teníamos que reaccionar, nadie sabía cómo, muchos de nosotros hemos tenido que aprender desde utilizar herramientas digitales, ¿verdad? Hasta, no sé, hacer un montón de cosas más que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Entonces, valorar todo eso, registrar todo eso y hacer sistematización de buenas prácticas que hemos realizado como centro educativo y como, digamos, dirección regional. Todas esas iniciativas maravillosas. Y con eso finalizamos entonces nuestra presentación. Les agradecemos muchísimo la atención y dejo a mi compañera con el espacio de preguntas. Agradecemos la participación de don Víctor Pineda, Alessandra Hall y María Fernanda Víquez, quienes nos han aclarado las orientaciones en el marco de las modalidades de jóvenes y adultos para ese retorno a la presencialidad y continuidad con el proceso de educación a distancia en un entorno seguro que debe garantizar una toma de decisiones que priorice la salud física, socioemocional de las personas, además de la selección de los aprendizajes, siguiendo los lineamientos generales con una mirada especial en las poblaciones que tienen condiciones de vulnerabilidad y en el marco de la incertidumbre y cambios constantes sin dejar a nadie atrás. A continuación escucharemos una de las preguntas realizadas por ustedes, por el público, a cargo de Alessandra Molina, asesora de la UPRE. Adelante, Alessandra. Muchas gracias, Melissa. Primero que todo, saludarles y agradecerles por el espacio, por la paciencia, por la atención y también por sus consultas, que para nosotros es súper importante recuperar y sistematizar
y poder discutirlas en este espacio con ustedes. Bueno, precisamente para este proceso de evacuación de consultas tenemos a Maritza Umaña, asesora nacional también del departamento, y a Manuel. Entonces vamos a revisar por acá. Tenemos con respecto a los factores de riesgo del personal docente y administrativo. Nos consultan, no sé si Mario o Manuel, nos pueden abarcar este tema sobre cuáles son las recomendaciones que desde la estrategia Regresar pues hemos puntualizado. Sí, claro, bueno, muy buenas tardes, gracias por la pregunta, de verdad, muy importante este tema. Esto va a depender de la logística de cada centro educativo y de lo establecido en los protocolos del Ministerio de Educación Pública. Recordar que lo que se pretende es el desarrollo del proceso educativo por medio de la educación combinada o híbrida. A raíz de esto se deben hacer los ajustes que sean necesarios según las características de la población, eso es de suma importancia. También de ahí la importancia de mantener actualizado el expediente de las personas estudiantes y jóvenes y adultas con el objetivo de tener datos disponibles para la toma de decisiones. Por ejemplo, si una persona padece de alguna enfermedad que representa un factor de riesgo o consume determinado medicamento, estos van a ser datos importantes que ayudarán a tomar esas decisiones enfocadas en atender de una mejor manera a la población joven y adulta. Muchísimas gracias, Manuel. Como ya lo mencionaba Alessandra también en su presentación, pues aquí lo más importante es preservar la salud de todos y todas, y entonces en este tema es valiosísimo que ustedes estén en una constante comunicación con su jefatura y le expongan las situaciones particulares y de riesgo que presentan para ir tomando las decisiones. Pero sí, eso es, como dice Manuel, hay que mapear y tener claro, ¿verdad?, qué situaciones se está presentando, tanto la población estudiantil, pero también el personal docente y administrativo de nuestro centro educativo. Por acá tenemos otra con respecto a la educación abierta. ¿Qué posibilidad existe de incluir a la población de educación abierta en los espacios televisivos, sobre todo para la información de fechas, de pruebas y orientación sobre procesos de matrícula? Qué importante consulta. Adelante. Sí, buenas. Bueno, eso es algo que tenemos que gestionar para valorar la posibilidad, pero en realidad es algo bastante importante que podemos llevar a la mesa. Entonces, muchísimas gracias, porque más que una consulta, pues ahora se nos convierte en un reto a nosotros para poder incorporar esta información para educación abierta. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. También teníamos previamente al evento algunas consultas que nos habían llegado por correo, entonces vamos a aprovechar también para ir combinando lo que se nos había aportado anteriormente. A Maritza. Hola, Mari. Te voy a solicitar que nos ayudes con esta consultita. ¿Cómo proceder si la persona estudiante, joven o adulta en los espacios de receso no respetan el distanciamiento ni los protocolos establecidos? Esto por ser muchas veces personas mayores de edad. ¿Qué procede cuando padres o madres se reúnen con sus hijos en los recreos porque estudian juntos? Hola, Mari. Mucho gusto. ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, esa pregunta sí es importante, igual que todas las preguntas que están haciendo. Eso porque es conocido en el caso de nuestras modalidades, como lo dicen ahí en la consulta, que son personas jóvenes y adultas mayores de edad. Consideramos que es necesario, sería desde el inicio, informarles a todas las personas estudiantes sobre esas medidas sanitarias que se van a llevar a cabo. Eso con el propósito de hacer conciencia tanto en la necesidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Por ser una población joven y adulta, consideramos que como recomendación es darles a conocer con anterioridad, eso sí, todo lo que se refiere al protocolo que se va a aplicar en ambas instituciones, partiendo de que se compartan la infraestructura
en el momento que se dé el inicio del curso lectivo y así aplicar el mismo protocolo tanto en el día como en la noche cuando se vayan a utilizar las instalaciones. Y también que en el caso de las modalidades nuestras, que ese protocolo sea aplicado de una manera accesible y que sea comprensible para la población. En cuanto también hay que fomentarles también el respeto a la cultura del respeto y sobre todo, como lo mencionaban anteriormente en las diapositivas anteriores, es manejar la consigna, pero no es tanto manejar la consigna, sino hacer conciencia en eso de yo me cuido, yo te cuido, porque sí, para nadie es un secreto que la población nuestra es diversa en muchas situaciones, tiene muchas características y entonces se necesita con tiempo por parte de la parte administrativa darles, digamos, toda una formación con respecto a cómo vamos a trabajar con ese protocolo. Gracias, Mari. Vamos a ver por acá. Manuel, ¿cuál debe ser el número de estudiantes por aula en las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas? Más aún que muchas veces las aulas que se destinan para uso en la noche son las más pequeñas y están no en las mejores condiciones. Sí, claro, muchas gracias por la pregunta y sumamente importante porque precisamente eso sucede mucho en nuestras modalidades. Las aulas que se le asignan muchas veces no son las que están en mejores condiciones, como muy bien lo dice la pregunta, pero en cuanto al número de estudiantes por aula, eso va a depender, ya que lo recomendado por las autoridades de salud y según los protocolos del ministerio es que se mantenga en todo momento la distancia de 1.8 metros. ¿Y por qué va a depender? Bueno, porque va a depender del tamaño que tengan las aulas, ¿verdad? Es importante que las modalidades de educación para personas jóvenes y adultas en el horario que corresponda tengan acceso a la totalidad de la infraestructura. Esto con el objetivo de que puedan hacer uso de todas las aulas, no solamente las que tengan peores condiciones, como decía en la pregunta, sino que puedan acceder a todas esas aulas y así puedan garantizar también los protocolos que ya están estipulados. Con respecto a los protocolos, que también por aquí en el chat hay algunas consultas, bueno, todos están en acceso público en la página del Ministerio de Educación y también los otros protocolos que tienen más relación al acompañamiento psicosocial que pueda estar presentando la población estudiantil. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en la página del MEP, en un link, en un ingreso donde dice COVID o estrategia al regresar. También ahí pueden encontrar mucha información y ampliar sus dudas. Vamos a ver, Mari, ¿cómo proceder con la desinfección cuando las instituciones comparten infraestructura? Bueno, esta otra pregunta también es muy importante. En la anterior hice mención de cuando se comparten infraestructuras. En el caso de nuestras modalidades, la mayoría compartimos infraestructura. Entonces, ahora considero que es más importante, o sea, ahora más que nunca es importante e indispensable tener una excelente coordinación entre ambas instituciones en cuanto al uso del presupuesto, inclusive el uso de las instalaciones y la colaboración con respecto a las personas encargadas de la limpieza en ambas instituciones. Porque aquí lo que se debe tener claro es que lo que se hace siempre se va a hacer en beneficio de la población estudiantil e inclusive del personal que va a estar ahí también presente trabajando. Entonces, es muy fácil. Yo siento que es muy fácil, es nada más de sentarse a coordinar ambas administraciones y tomar acuerdos entre ellos y establecer las medidas que se van a aplicar y tratar de siempre ir al mismo ritmo con respecto al protocolo que se va a aplicar, porque la idea es que ambas administraciones tomen en cuenta el mismo protocolo
para que no se salga de lo normal lo que ellos van a trabajar, porque no es recomendable que en el día se aplique un protocolo y en la noche se aplique otro en cuanto a lo que es la limpieza, la desinfección de las instituciones, porque igual son personas que necesitan de todas esas instalaciones. Gracias, Mari. También vemos acá en el chat algunas consultas con respecto a la metodología o la forma de trabajar el próximo año. Entonces, como ya lo habían mencionado anteriormente los compañeros en la presentación, pues con el tiempo oportuno, pues van a irse socializando todos los lineamientos y directrices desde la Dirección de Desarrollo Curricular que tiene que ver con el tema. En la tarde de hoy estamos desarrollando todas estas estrategias de acompañamiento socioemocional que ustedes pueden tomar en cuenta en el momento en que tengamos la presencialidad o la forma de trabajo bimodal. Otra de las consultas que nos llegó por correo tiene que ver con cómo proceder en el regreso a la presencialidad en los centros educativos que atienden personas privadas de libertad. Tal vez, Manuel, nos puedes ayudar con esto. Sí, Ale, gracias. Y qué bueno que hacen esta consulta, porque como bien se sabe, desde la educación para personas jóvenes y adultas también se atiende a la población privada de libertad. Esto a través de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia y Paz, el cual permite el desarrollo del plan de estudios de educación de adultos, ya sea en un IP con un CINDEA o bien los diferentes programas educativos de la educación abierta. Bueno, en este caso particular, el CINDEA, la dirección, la administración o bien el coordinador de sede o el coordinador de satélite, perdón, sería el coordinador de sede si es el caso de educación abierta, deben de coordinar, deben de trabajar de manera muy coordinada con la coordinación del Departamento Educativo del Ministerio de Justicia y Paz. Y es que ahí hay una persona que se encarga de toda la parte educativa, pero es un funcionario propiamente del Ministerio de Justicia y Paz. Es indispensable que los lazos o las coordinaciones que se hagan entre estas dos figuras siempre se den, porque los protocolos al final de cuentas van a ser los mismos protocolos que se aplican también en los centros penitenciarios. Sin embargo, como ya muy bien se ha expuesto anteriormente, se deben de hacer los ajustes o contextualizar estos protocolos según la realidad, en este caso de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias, Manuel. Entonces, para cerrar este espacio de consultas, también tenemos acá en el chat varias que están relacionadas a procesos que hoy no es como el propósito del espacio que tenemos con ustedes, pero sí adquirimos un compromiso enorme por recuperar y sistematizar todo lo que ustedes están preguntando en el chat y poder redireccionar esas consultas a las direcciones, unidades, departamentos competentes. Entonces, muchísimas gracias por su participación y le doy el pase a Melissa. Muchísimas gracias por todas sus consultas. Esperamos su comprensión, ya que por cuestión de tiempo no podemos dar respuesta en este espacio a todas ellas, pero quedarán registradas para sistematizarlas y darle respuesta. Importante comentarles que esta presentación fue grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional IDP para que la puedan consultar cuando lo consideren necesario. Le damos un agradecimiento muy especial a la intérprete Jocelyn Sancho Bonilla por su traducción y en general a todos y todas las que han participado y han hecho posible este espacio. Esperamos que haya sido de provecho para su crecimiento profesional y les invitamos a poner en práctica los aprendizajes adquiridos en sus contextos educativos y en beneficio de las personas estudiantes. Claro, en el diseño de las acciones que promuevan y apoyen el acompañamiento socioemocional en la comunidad educativa durante este regreso a la presencialidad y la continuidad con el proceso educativo a distancia. Queremos dejarlos pensando en el lema, yo me cuido, yo te cuido. Esperamos volver a encontrarnos en espacios como este. Muchísimas gracias y buenas noches a todos y todas.